respecto a mi historia, pues seré breve. Yo aprendí a manejar bici antes de los 11 años, pero recién en la universidad empecé a montar bicicleta a diario porque en 2006 comenzó la construcción del Metropolitano. Se desviaron muchas líneas de buses, generando tráfico y congestión, así que empecé a usar la bici. Año tras año veía la ciclonudista y salidas masivas de ciclistas, así que a fines de 2010 me animé a salir con ellos. Pocos meses después, en el verano de 2011, sucedió el atropello de Porto Alegre, que dio origen al Foro Mundial de la Bicicleta. Años después, antes de conocer a Jessica Tantalián y el equipo de Mobilis, tuve la oportunidad de trabajar unos meses en San Isidro y al conocer al subgerente de movilidad le pregunté entonces qué me recomendaba leer para entender mejor el tema de movilidad. En todo ese tiempo apenas había leído de movilidad excepto por interés en temas ambientales. Pero lo que el subgerente me dijo fue de que comenzara a leer a Ludeñas y el capítulo de transporte informal que Hernando de Soto escribió en su libro El otro sendero de 1986. Obviamente El otro sendero fue mucho más fácil de conseguir porque es un libro que está habitualmente en casi todas las bibliotecas, mientras que Ludeñas, siendo algo más técnico para la carrera profesional de arquitectura y urbanismo, pues ciertamente no estaba muy a mi alcance. Pero eso fue insuficiente, realmente no me terminó de ayudar a entender mucho. Así que me puse a buscar, comencé por El Comercio, ya que es una fuente interesante sobre la historia antigua de Lima. ¿Y recuerdan lo que les comenté en el video que hablo sobre por qué no estoy a favor del uso de casco obligatorio? Pues así como esa anécdota en la que los únicos dos autos en una ciudad terminaron chocando, pues igual llegué a otras anécdotas en internet. El abogado y comunicador Edgardo de Noriega, en su blog Miscelánea, hizo un breve resumen muy interesante sobre la bicicleta y sus primeros años en el Perú. Si bien la bicicleta ya tiene más de 200 años, fue en 1895 que llegó por primera vez al Perú, según informa él en un artículo del diario El Comercio del 23 de septiembre de 1895. Para mí lo más curioso es la referencia de los Miro Quesada, que se dice que fueron los primeros en traer de Europa en 1890 bicicletas. Y lo siguiente que se nos dice es que la primera referencia periodística en El Comercio es del 23 de septiembre de 1895. O sea, solamente las personas pudientes de clase alta podían costearse tener una bicicleta en esos tiempos. Y los que conseguían traerlas eran personas igual adineradas, pero que se dedicaban a ellas solamente como un uso deportivo. Porque se habla de juegos atléticos, juegos deportivos, competencias interescolares. Pausa, ¿qué significa esto? Que la bicicleta tiene 131 años en el Perú, o sea, 8 años más que el automóvil. Y obviamente en ese tiempo no había todavía la posibilidad de traer productos chinos, porque en esa época China todavía no tenía bicicletas, era en los comienzos, así que era normal que las trajeran de Estados Unidos y de Europa. Lo siguiente que nos narra Edgardo de Noriega es que el Jirón de la Unión se vuelve un punto de encuentro donde suelen hacer acrobacias y jugarretas, seguido de los típicos juegos de malabares en la bicicleta, así como uno que otro choque inesperado con peatones. Sin embargo, si nos vamos a una publicación de Comercio de mayo del 2014, encontramos respecto a la historia de los primeros automóviles en el Perú, una mención muy interesante sobre un artículo del Comercio del 10 de enero de 1904, unos 7-8 años después, que dice: en la mañana, desde las primeras horas, se oye el ruido ensordecedor de las máquinas de los señores, chauffeurs, o choferes, ¿no? Y la gente se queja del humo, así como se menciona un caso muy interesante, dice: lo peor del caso es que algunos cometen faltas con sus automóviles y difícilmente pueden caer en manos de la policía a causa de la misma velocidad con la que van, y así se ha visto que para capturar a uno de esos contraventores de las ordenanzas municipales fue necesario perseguirlo en bicicleta por 66 cuadras y se le pudo atrapar debido a que el policía que lo siguió había ganado varios premios en un match de ciclistas. O sea, este policía usaba su bicicleta simplemente como deporte y en este caso eso le permitió detener a estos infractores. Pero ya vemos que desde el inicio se relaciona mucho la bicicleta con el deporte y los autos con el exceso de velocidad. Pero ¿cómo eran las calles de Lima antigua? Pues todavía había carros con corceles. Los caballos ensuciaban las calles, las dejaban con orines y otras excretas. La gente podía cruzar, no había todavía la imposición o moda
del cruce de cebras. Entonces uno cruzaba por donde pudiera y le gustara. Además, habían rieles para los tranvías, ya fueran eléctricos o fueran pues a sangre. Los postes de luz no eran comunes, la iluminación de noche no era como la que es ahora. Además, cuando ingresaron los autos empezaron a desplazar a las personas. Sin embargo, ya habían veredas peatonales. Y por aquel entonces la avenida Leguía o avenida Arequipa como la conocemos ahora todavía no era ciclovía. Habían muchas áreas verdes y el espacio público realmente era disfrutable. No había además los bocinazos ni choques que suele haber ahora. Y para los mayores como yo, o incluso de generaciones anteriores, recordarán pues que en otros tiempos las calles eran todavía lugares de espacio para jugar. Pero continuemos. Se reúne fondos y se inicia la construcción de un velódromo, lo que reafirma que se relacionaba la bici con competencias deportivas, entre limeños y chalacos, así como competencias de Lima hasta Pisco, y obviamente el regreso debía ser en barco a vapor, que era lo de ese tiempo. Por aquel entonces las bicicletas eran todas pesadas, porque eran de acero, no tenían cambios, pero el cuadro era delgado y el diseño era como el que usamos, con ruedas del mismo tamaño, aro 26, o el modelo seguro, aunque con guardafangos, ruedas delgadas y manubrio de paseo hacia atrás, así como deportivas, drop bar o hacia abajo. Después de esto, otros blogs nos narran lo que sigue en la historia. En octubre de 1897 se inaugura el Velódromo de Lima, que colindaba con el Estadio Nacional y que fuera financiado por los socios del Club Ciclista Lima. En 1919 se determinó su cierre, que posteriormente se convertiría en el antiguo Kennel Club, KCP, donde se celebraban carreras de galgos en 1928. El galgódromo se inauguró en la época de Leguía y era considerado un deporte moderno y culto, a diferencia del box, las peleas de gallos o las corridas de toros. Para 1930 el galgódromo pasa a Breña y se urbaniza la zona donde estaba el antiguo velódromo, quedando solo el Parque Hernán Velarde, en Santa Beatriz. Entonces, ¿qué impacto tuvo la bici en nuestra historia? ¿Tuvo los mismos retos para las mujeres de Perú? ¿Se volvió parte de nuestra vida diaria? Ciertamente lo fue, y aún hay imágenes y crónicas que lo prueban. Relatos que no deben perderse porque dieron forma al presente y abrieron el camino para otros y otras. Y aunque no fuera muy amigable la postura de las autoridades, que se dieron demasiado espacio al motorizado en desmedro de peatones y ciclistas, igual la bici perseveró, sobre todo en tiempos difíciles, y no solo como un deporte o pasatiempo, sino para movilizarnos, para trabajar y para recuperar el espacio público que es de todos. Poca información queda respecto al resto de años, además de algunas fotos que tenemos de los archivos fotográficos guardados. Pero sabemos que la bicicleta dejó de ser solo para personas pudientes y empezó a ser utilizado por todos, ya sea para ir al trabajo, ya sea para hacer las compras o solamente para dar una vuelta por las nuevas calles de Lima. Y no, no es mi pariente, aunque nunca se sabe con los bisabuelos.